Pum, un momentito. Ay, que eso- Vamos a la palabra del Señor en este momento y vamos a dejar al pastor Elliot con nosotros. Quiero hacer una salvedad, por favor, importante, importante que usted entregue las reflexiones. Este capítulo que tú me dijiste, Beba, este capítulo que estamos haciendo, me dijiste la semana pasada que, debiéramos romperlo en dos reflexiones. Ok, Elliot. Desi me dijo que este capítulo lo podemos romperlo en dos reflexiones, este que estamos estudiando. Este es el capítulo cual uno, ¿verdad? No te oigo, mamá. Este es el 3. El 3. Este es el 3. Muy bien. Diantre, el 3. Entonces, este capítulo es largo. Vamos a romperlo en dos reflexiones. Un momentito. Pastor, yo creo que ya es muy tarde para eso. Ya muy tarde. Ya es muy tarde porque lo que faltan son 2 puntos nada más. Ah, ok, está bien. Pues, La F y letra G. muy bien, pues never mind. Vamos a hacer la reflexión completa. Importante que usted entregue sus reflexiones. Todas las reflexiones eh, debidas nos graduamos. Nos graduamos. Todo el que entregue todas las reflexiones, nos graduamos. Ya usted tiene un diploma de Mateo y ahora el próximo diploma va a ser el capítulo de el Evangelio de Marcos según Marcos a través de Beacon. Bueno, ahora sí, vamos a la palabra del Señor en este momento, nuestro pastor Helio con nosotros. Dios les bendiga a todos. Espero que hayan pasado un lindo día. Y nada, este ha sido un capítulo bastante largo, bastante, pero bastante largo. Y hubiese sido bueno, a mí se me chispoteó, como dicen por ahí, se me chispoteó, debimos de dividirlo en dos. Pero Pastor todavía se puede dividir en dos, si quiere, lo único es que ya lo que faltan son 2 puntos. Seguro. Bueno, las personas que me han entregado reflexiones, me han entregado el capítulo uno y 2. Estoy aquí revisando ahora. Si usted lo quiere hacer de esa manera, está a su discreción. Entregue la mitad. Esto es hasta la letra G, ¿verdad? A la letra G, Sí, divida, correcto. divida cuántas letras son. Entonces, primera mitad y segunda mitad. Y así me entrega del capítulo 3 dos reflexiones. Amén. Pues nos quedamos en la letra C, vida desde la muerte. Marcos capítulo 5 del 35 al 43. Pero antes de eso, le voy a dar un corto repaso de los puntos que cubrimos la semana pasada. Y si usted presta atención a este repaso, fácilmente puede hacer su reflexión. Los demonios ruegan. Jesús tiene control total. Uno, que nos los envía fuera de la región. Número dos, que les permitiera entrar en los cerdos. Aún Satanás está sujeto a los límites que Dios establece. Job, capítulo 1, versículo 12, Lucas 8, 31. Los espíritus inmundos entraron en los cerdos, que eran animales inmundos según la ley. Triste final de aquellos cerdos, pero más triste el de los hombres que gustan ensuciarse en el pecado, precipitándose así de cabeza en el infierno, a menos que se lleguen a Jesús con fe y arrepentimiento. Juan capítulo 10, versículo 10, Romanos capítulo 6, versículo 16.
Los que apacentaban a los cerdos se dieron prisa en comunicar a sus amos lo ocurrido. Cuando vieron al endemoniado sentado, vestido y en su juicio cabal, tuvieron miedo. En lugar de ser atraídos a Jesús, se apartan de él. Esto fue demasiado para la muchedumbre. Les rogaron a Jesús que se alejare de los confines de ellos. Cristo era un huésped demasiado costoso. Tratando de salvar sus posesiones, pierden su alma. Mateo capítulo 6 24, Juan 12 43, Primera de Juan 2 15. El libertado expresó un deseo sincero de seguir a Jesús. Salmo 27:4, Filipenses 1:23. Jesús lo convierte en un misionero. Este hombre obedeció y llevó las buenas nuevas a Decápolis y a 10 ciudades. El testimonio personal es una poderosa herramienta evangelística. Salmo 66:16. Hechos 1:8, Mateo 5:16, Segunda de Corintios 5:17. Punto número 3, resurrección de la hija de Jairo. Marcos 5 del 21 al 43. Letra A, el clamor de un padre. Marcos 5 del 21 al 24. Después de liberar al endemoniado gadareno, Jesús regresó a la región judía al otro lado del mar. Allí se reunió una gran multitud. Jairo era un líder religioso muy respetado. Su acción de postrarse ante Jesús muestra humildad y fe, reconociendo que solo Jesús podía ayudarle. La fe genuina conoce o reconoce la autoridad de Jesús aún en medio de la desesperación. Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. En Mateo, el padre dice un poco más tarde, mi hija acaba de morir. Mateo 9:18. Pero aún así, él continúa con su petición. Jesús accede de un buen grado y va con él. B, una patética interrupción. Marcos capítulo 5 del 25 al 34. Y emprendió el camino a la casa de Jairo. Le seguía una gran multitud que le apretaba. Una angustiada mujer interceptó a Jesús. Cuando había perdido toda la esperanza de mejorar, alguien le habló de Jesús. No perdió ella el tiempo para hallarle, abriéndose camino en medio de la gran multitud, tocó el borde de su manto. Inmediatamente cesó el flujo de sangre y se sintió sana. El maravilloso efecto que su fe consiguió. Esta sanidad retrasa el milagro esperado por Jairo. Aunque parece que Dios se tarda, Él nunca llega tarde. Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. La pregunta de Jesús: se percató en su interior de que había salido de él un poder. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Jesús sabía quién lo había tocado, pero preguntaba a fin de sacarla de en medio de la multitud. Sus discípulos pensaban que era una pregunta sin sentido.
Mucha gente le empujaba continuamente, pero Jesús no cesó por eso en su investigación, no para reprenderla, sino para alabar su fe. Mateos 8, del 10 al 11. Se presentó ante él temerosa y temblando. Echándose a sus pies, hizo su primera confesión pública de Jesús. Las palabras del Señor no solo confirmaron su curación física, sino que sin duda incluyeron la gran bendición de la salvación del alma. Así sea o así será para ti. Por tanto, vete en paz. Efesios 2:8, Romanos 3:24. Y hasta aquí el corto repaso. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda sobre el repaso? Si nadie tiene, pues gloria a Dios, pues vamos directo a la palabra. Estamos en letra C, vida desde la muerte. Marcos 5, del 35 al 43. Eso está letra C en el libro de Beacon, página 320. Pero ahora la pastora Marlene va a leer Marcos capítulo 5 del 35 al 43. Amén. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y dijo que se le diese de comer. Amén. Gracias. Estamos ahora en Beacon, página 320, letra C. Miriam, si puede leer los primeros uno, dos, tres, cuatro párrafos. Vida desde la muerte. Uno puede imaginar la intensa ansiedad de Jairo durante la interrupción descrita en los versos. Si abrigó tales temores, estos fueron confirmados cuando una persona endurecida apareció mientras él, Jesús, aún hablaba a la mujer para informarle, tu hija ha muerto. Su pregunta, ¿para qué molestar más al maestro? Implica que Jairo le estaba importunando. Ellos no esperaban una resurrección. Amén. Aguántate ahí un momentito. A Jairo le llegan las tristes noticias de que su hija ha muerto. Mientras hay vida, hay esperanza. Solemos decir, hay que recurrir a todos los medios posibles, pero cuando se acabó la vida, se acabó la esperanza. ¿Por qué molestáis al maestro? De ordinario, en casos como este, el pensamiento apropiado es, ya está decidido, se ha cumplido la voluntad de Dios y me someto a ella. En Job 1:21b dice, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero este caso es extraordinario. La muerte de esta niña no pone punto final. Mire la fe de este hombre.
aun cuando se entera que la niña había muerto, si fuera cualquier persona que no tuviera la fe que tenía Jairo, ¿qué hubiese sucedido? Se hubiese tirado a gritar, a llorar y qué hubiese sucedido en una mente carnal, hubiese dicho, ya esta fue la voluntad de Dios, que se muriera mi hija. Pero usted cree que esta era la mentalidad de Jairo. Sigue la lectura, Miriam. Después de oír lo que se decía, pero ignorando la implicación, Jesús rápidamente le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Cuando a menudo Jesús reprendía el temor y fortalecía la fe, en ese momento hizo volver a la curiosa muchedumbre y no permitió que le siguiese nadie, excepto los del círculo íntimo. Pedro, Jacobo y Juan, su hermano. El privilegio de estos tres de ser testigo de este y otros acontecimientos notables, la transfiguración, la agonía de Getsemaní, fue equilibrado por las posteriores responsabilidades. Pedro fue el principal orador del día de Pentecostés. Jacobo fue uno de los primeros mártires y Juan ejerció una inmensa influencia con su apostolado de amor. Cuando por fin Jesús y los que le acompañaban llegaron a casa del principal de la sinagoga, se había hecho un alboroto y grande confusión causada por el llanto a gritos y los lamentos. Era costumbre emplear lamentadores profesionales, aunque no hay duda de que estaban presentes los amigos cercanos que lloraban con dolor sincero. Posiblemente apenado por causa de algunos que lloraban y lamentaban por ganancia, Jesús entrando a la casa o en el atrio les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? ¿Por qué hacéis un tumulto? La niña no está muerta, está durmiendo. Amén. Gracias, hermana Miriam. Amén. Mire lo bonito del Señor. Lo bonito del Señor es que cuando nosotros recibimos una noticia desastrosa, Jairo acaba de recibir una noticia desastrosa que su hija había muerto. ¿Y cuál fue la respuesta que Jesús le dio? No temáis, no temáis. Amén. A Jairo le llegan las tristes noticias de que su hija ha muerto. Espérate, que ya eso lo leí. El Señor tranquilizó bondadosamente a Jairo para que no pierda la esperanza. Aunque se había detenido en el camino para hacer una curación, le asegura que no había hecho el viaje en vano. No temas, cree solamente. Cristo deja bien claro su determinación. No temas que mi presencia no sirva para nada. Cree solamente que yo puedo hacer que todo acabe bien. Tengamos confianza en Cristo y dependamos siempre de Él y Él hará para nosotros lo que es mejor. Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Cristo se sacudió la multitud y tomó a su círculo íntimo. ¿Quién era el círculo íntimo de Jesús? ¿Dónde están mis estudiantes aquí? ¿Quién me puede contestar esa pregunta? Jorge Crespo. Era a Pedro, Jacobo, a Pedro, Jacobo, Santiago y Juan. Eran tres. Dijiste tres, le añadiste uno. Añadiste. Ok. Amén, pero sí. Está cerca. Está cerca. Pedro, Jacobo y Juan. Elio, quiero interrumpirte un momento Sí. porque la pregunta
la pregunta pues, sería de nosotros los estudiantes, ¿quién dijo la frase no, para qué molesta más al maestro? ¿Quién hizo esa pregunta? O sea, póngase a pensar. Primeramente, Jairo no pudo haber dicho esa pregunta. Ni los discípulos tampoco, ni el mismo Jesús, porque Jesús ni sabía lo que está pasando, solamente él iba a resolver el problema. ¿Quién hizo esa pregunta para tumbarle la fe a Jairo? Eso es todo, porque cuando tú estudias la exégesis, te vas a dar cuenta, según los teólogos, que fueron a lo mejor los siervos que estaban allí, o los mensajeros, porque acuérdense que Jairo, ¿quién era Jairo? ¿Alguien, usted se acuerda? Y el maestro lo dijo, ¿quién era Jairo? ¿Alguien se acuerda? Ajá, Ole Crespo. Él era un líder religioso con mucha autoridad. Muy bien, era el principal de la sinagoga. El principal. Entonces, ya desde ahí tú vas a darte cuenta que es como si llegaran aquí a mi casa toda la gente de la iglesia anunciando que pasó algo, que Dios no lo quiera, que pasó algo. ¿Entienden? Entonces, para llevártelo a ese contexto, esta gente que empezaron a hablar, lo que querían ya era quitarle la fe a Jairo. Por eso Jesús se sorprende. Por eso Jesús se sorprende con Jairo, pero quería hacer esa salvedad, Helio. Amén, amén. Excelente. Siempre cuando hay un suceso, están los hermanos verdaderos, que son la gente de fe, y Muy bien. después yo me atrevería a llamarle la oveja. La oveja oyen mi voz y me siguen. Amén. Los seguidores de Cristo. A Y eso. después están los cabritos. Que Exacto. los cabritos les gusta comerse lo suyo y también comerse lo tuyo. O sea, no tienen fe y les gusta arrancar, estirpar tu fe. Crespo, ¿qué tú querías decir? No, yo quería dar un pequeño testimonio sobre lo que estamos hablando aquí cuando a France, mi esposa, eso para que no se, los que no saben el testimonio, la llevaron al Lincoln que se cayó en el baño y tuvo un interno sangramiento, ¿verdad? Y no recibió oxígeno en el cerebro, pues la tuvieron que operar y la indujeron en un coma. La indujeron en el coma que está supuesto salir a las 48 horas, pero pasaron más de 80 horas y no salía. Y la tenían en una máquina. Y cuando el Lincoln me llama y me dice que tiene que en 24 horas tienen que desconectarla de la máquina. Yo me reúno con 2 o 3 familiares y hermanos de la iglesia y yo no quiero que la desconecte porque yo tengo fe de que Dios va a obrar. Pero Amén. hubieron muchos que me decían, deja eso quieto, está interrumpiendo el trabajo de Dios, ya Dios se la quiere llevar, esto, aquello. Mira para allá. Y recibía muchas personas negativas, pero la fe mía estaba con que ella iba a salir de eso. Amén. Y el Lincoln me está diciendo, no podemos hacer más nada. Ya todo esto se acabó, prepárate y tenemos que desconectarla en 48 horas. Y tienes que llevártela si quieres. Entonces yo estoy buscando muchos sitios para llevarla. Y cuando la llevo a un sitio donde aceptan personas en coma, tampoco había personas que me decían que no hiciera eso. Pero la fe mía sobrepasó todos los límites, porque Dios me decía a mí, sigue luchando, ella no es el tiempo de ella, no es el tiempo de ella, pero hubieron hermanos en la iglesia que me decían, deja eso quieto, Amén. pero yo siempre confié en Dios, y mira, todavía está dando cantazo Francia por ahí. Amén. Para la gloria de Dios. Mire, por eso es que es tan importante estar conectado de la vid, porque separados de la vid, nada podéis hacer. Amén. Y qué bonito con Jairo, que él
tenía con él el autor de la vida. Tenía con él el Emanuel, Dios con nosotros, que iba de camino a hacer un milagro. Amén. Pues cuando la mala noticia toque a tu puerta, si hay propósito todavía con la vida, como había propósito con la vida de France, no era su tiempo. Y si Dios sembró esa fe, porque dice la palabra que Dios da el querer como el hacer, si Dios puso esa fe dentro de ti y el Espíritu Santo te hablaba al corazón, mire, usted tiene que hacerle caso al Espíritu Gloria a Dios. Santo. Y siempre van a venir las personas que, vamos a no llamarle cabrito, vamos a llamarle que tienen poca fe. Los de poca fe, uno a veces tiene que decirle, mira, tú no puedes estar aquí, échate para un lado y solo dejar como Jesucristo tenía su círculo íntimo. No era que él no creía en los otros discípulos, pero estos discípulos, él veía algo especial en ellos. Y Claro. por eso era su círculo íntimo. A veces nosotros tenemos que tener un círculo íntimo de creyentes que estén en la misma mente y en el mismo sentir espiritual que usted, que esté al mismo nivel de fe que usted, para que el Señor lleve a cabo su propósito. Cristo se sacudió de la multitud y tomó a su círculo íntimo, Pedro, Jacobo y Juan. Al llegar a la casa, se encontraron con el llanto característico en los hogares de aquel tiempo de duelo, parte del cual es llevado a cabo por lamentadoras profesionales. Usted puede imaginarse la algarabía que había en ese lugar. Pastor, ¿cómo usted cree que era esa algarabía? Bueno, un grito, llorando. Estaban los llorones que se le pagaba. O sea, los llorones, todavía eso existe en el siglo de hoy. En los barrios se le pagan a los llorones para los funerarias, para los velorios, los velorios. Eso existe. Pues estaban los llorones pagos y estaban los llorones de verdad, más aparte la incredulidad de los que estaban allí. Porque cuando entra Jesús es la fe frente a la incredulidad. Ahora vamos a ver qué pasó aquí. A ver si de verdad aquí van a gritar. O sea, esa es la parte más emocionante de este evento. Óyeme, y aún yo creo, esto lo añado yo y en mi cuestión, yo añado esto, que a lo mejor puede ser que también los discípulos, no el círculo íntimo, pero a lo mejor algunos de los discípulos dudaran, porque fíjate, salen de una tormenta, que Jesús tiene poder sobre la naturaleza, se lo demostró, papi, aquí estoy yo, duerme tranquilo, déjame dormir, que yo lo controlo, y dominó la naturaleza. Se meten a un barrio allí a ver un demonio con 6,000 demonios, acabando con todo el mundo, y Jesús le demuestra que tiene dominio sobre las huestes de Satán. ¡Pum! Aquí tiene. Y ahora vienes aquí, sano a una mujer del flujo de sangre. Lo estás viendo. Que estoy sanando a la mujer del flujo de sangre solamente con tocar el borde del vestido. Virtud salió de mí, dice la palabra. Virtud. ¿Quién me tocó? Virtud salió de mí. Entonces, tú no vas a creer que yo voy a levantar a esta niñita que lo que está durmiendo ahí, con todas las cosas que han pasado. Ay, Dios mío, Padre. Y todavía en el siglo XXI estamos viendo los milagros y no le estamos creyendo al Señor. So, Pastor, Ahí está, Freddy. so you're saying that algunos de los discípulos no tenían tanta fe como los otros? No. ¿Tenían o no? No, acabo de decir, en mi opinión, yo siempre Okay. salvo, o sea, No, yo yeah. puedo porque hay que contextualizar las cosas, Freddy, como yo te dije ayer, ¿te acuerdas? Yeah. Yo te dije, siempre hay que contextualizarla, siempre tienes que utilizar, mira, esto, lo que le da, lo que Dios nos dio para poder entrar en la historia, que pudo haber pasado, que hubo algunos de esos mismos discípulos, de ellos mismos, chicos, ven acá, y Tomás, ¿qué dice la Biblia de Tomás? Tomás dudaba de todo.
Yeah. Tomás dudaba de todo, Tomás dudaba hasta del mismo. O sea, y aún así, Jesús resucitado. Dice la Biblia que Tomás dice, hasta que yo no lo vea. ¿Entiende? La duda quiere decir que yo en mi exégesis, en mi contexto, en mi exégesis, yo puedo determinar que habían dos o tres cabezones que todavía estaban ahí al lado, como Tomás, que dudaba de todo lo que Jesús, lo que estaba viendo, que aún viendo los milagros, dudaban. Esto es una opinión mía, no está en la Biblia. Amén. Gracias, pastor. Excelente. Vamos, para darle énfasis un poco a lo que el pastor acaba de decir, vamos para Juan 20:25. Léelo, pastor Amadio. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. O sea que sí, algunos discípulos tenían más fe que otros. Amén. Porque Tomás, mire, para usted decir algo de esa magnitud, de que si yo no ponga mi mano en mi dedo en sus heridas y mi mano en el costado, wow, de verdad que te faltó un grado de fe bien violento, Pastor Ayaro. Sí, también yo estoy en mucho acuerdo con lo que dice el pastor, porque vemos que Tomás dudó. Y no solamente eso, la Biblia nos dice que Jesús no pudo hacer milagros de donde él era. Y él no es que él no pudo, porque Jesús pudo hacer lo que él quería, pero porque ellos no creían. No ve que él le dice al hombre, don't be afraid and believe. Él le dice, no tengas miedo y cree, porque ahí está el detalle, en creer que tú viniste a donde mí, tú viniste a buscarme porque tu nena no estaba bien. Continúa pensando de esa manera que tú vas a ver lo que yo voy a hacer. Amén, amén. Excelente, Crespo. Es que la fe provoca el milagro. Amén, La persona con fe son provocadores de milagros. amén. Seguro que sí, seguro que sí. Amén. Vamos a continuar. Virgen, continúa con los próximos uno, dos, tres, con los próximos cuatro párrafos. La muerte de la niña. Amén. La muerte de la niña tiene que haber sido real porque el relato es el clímax de las obras poderosas. Para el poder de Dios en Jesús, su muerte no era un obstáculo mayor si hubiera sido una persona dormida. En el otro mundo está dentro de los límites de la voz del Salvador. Seguros de que la niña no estaba dormida, sino realmente muerta. Los lamentadores se burlaban de él. El término categelón implica escarnio. Ellos le escarnecían. La mofa no sirve para contribuir a la atmósfera de fe, de modo que Jesús los echó fuera a todos. Solo los verdaderos dolientes tenían que ser confortados. Únicamente ellos lo necesitaban. Acompañado por los 3 discípulos, Jesús hizo un verdadero servicio pastoral, tal como lo hace a menudo un buen ministro de Jesucristo. Tomó al padre y a la madre y entró donde estaba la niña. La presencia de otros con Jesús en la habitación tendría el valor de la evidencia y satisfaría la insistencia judía en la manera correcta de proceder. Con un movimiento característico, Jesús tomó la mano a la niña y la llamó como generalmente lo hacían los padres cuando estaba dormida. Levántate, hijita. Talita Kumi son probablemente las palabras arameas que Jesús habló, porque ese era su idioma. La respuesta de la niña fue inmediata. Luego se levantó y andaba. Marcos nota que la niña tenía 12 años, es decir, que tenía edad para caminar. Amén, gracias, Virgen. Amén. Amén.
La niña era muy estimada y querida, pues los parientes y vecinos lloraban y hacían alboroto. Y esto es encima del alboroto que estaban haciendo los lamentadores profesionales. La niña estaba realmente muerta. Lo confirma el hecho de que se burlaban de Jesús. Imagínense, Jesús entra al funeral a donde está la niña. Ya las personas que estaban presentes habían experimentado que la niña había fallecido. Ellos me imagino que la habían tocado a ver si estaba respirando, le habían tomado sus señales vitales y no habían. Y tampoco dice cuánto se tardaron ellos en llegar. ¿O lo dice? No dice. ¿Quién sabe si se tardaron 6 horas en llegar o se tardaron 4 horas en llegar o se tardaron 2 horas en llegar? Sí, Amén. porque Elio, porque es probable, perdona que te interrumpa así tan drásticamente, es probable que el encuentro con la mujer del flujo de sangre, porque él iba para allá, a la casa de Jairo, pero la detuvo la mujer del flujo de sangre. Entonces quiere decir que ese encuentro con el flujo de sangre, más la multitud, dice que había tanta gente que tocaban al maestro, o sea, eso es lo que relata uno de los evangelistas, pero en sí quiere decir que ese encuentro con la mujer del flujo de sangre, aunque no lo dice, podemos estimar que eran unas cuantas horas. La niña estaba grave, la niña estaba de muerte y porque esta mujer detuvo al maestro, la niña falleció. Amén. Ese es el problema. Amén. Entonces Jesús entra y ellos escuchan a Jesús decir que la niña solo está durmiendo o duerme. Las lágrimas de la gente se tornaron en burla. Número 3, Cristo no quiso que fueran testigos del milagro los que no entendían lo que quiso decir al hablar de la muerte como una dormición, o era tan burlones que se reían de él. Por eso él tomó al padre, a la madre y a su círculo íntimo para poder realizar este milagro. Número 4, Cristo tomó a los padres y a su círculo interno para que fuesen testigos del milagro, a la misma vez consolarlo, ya que los padres se dolían verdaderamente. Número 5, Cristo resucitó a la niña mediante la palabra de su poder. El hijo de la viuda de Naín, Lucas 7, del 11 al 17, a Lázaro de Betania, Juan 11, varios santos en Jerusalén, Mateo 27, del 50 al 53, la cual se nos, ok, Tabita, Hechos 9, 36 al 43, la cual se nos da aquí en la propia expresión original del arameo que Jesús hablaba y que Marcos traduce al griego, ya que su evangelio no iba dirigido primordialmente a judíos. Talita Kumi, que es traducido, significa muchacha, levántate. Esta frase no era solo un mandato, ya que los muertos no tienen en sí el poder para levantarse. Con el mandato del Señor va también el poder para hacerlo efectivo. Lo mismo hace el Evangelio con los que por naturaleza están muertos en delitos y pecados. No son capaces de levantarse de su estado, como tampoco esta muchacha podía levantarse de su lecho de muerte. ¿Cuántos se acuerdan cuando estaban muertos en su delito y pecado? Que querían cambiar, pero habían unas cadenas que los tenían encadenados y mira, juraba y decía, mira, nunca jamás lo vuelvo a hacer. Dios mío, ayúdame, sácame de esta. Si tú me libras de esta, no lo vuelvo a hacer. ¿Y qué sucedía? Cuando llegaba el otro weekend,
volvíamos a Lo lo mismo. mismo. Y volvíamos a lo mismo. Y volvíamos a lo mismo. ¿Por qué? Porque el hombre sin Dios está muerto en sus delitos y pecados. Pero la buena noticia es que Jesucristo nos puede, como nos levantó a cada uno de nosotros que estamos aquí. Lo hizo con Talita, pero Talita lo hizo físicamente. Pero hoy en día Jesús te levanta primero espiritualmente. Y si tiene un propósito específico contigo, también te puede levantar de entre los muertos. Porque Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y por los siglos. La muchacha tan pronto como volvió a la vida, se levantó y se puso a caminar. La vida espiritual se muestra en levantarse del lecho de la pereza y despreocupación y ponerse a caminar santamente en el nombre y con el poder de Cristo. No es a caminar en las fuerzas de nosotros. Si nosotros tratamos de caminar en las fuerzas de nosotros, imposible, jamás lo vamos a poder. Mire, Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Dónde están las manos de la gente que derrocharon miles de dólares allá afuera cuando usted estaba perdido en delito y pecado? Mire, yo debería ser un hombre rico ya, pero le doy gracias a Dios porque Dios llegó a tiempo en mi vida. Yo tuve que vivir lo que yo viví. ¿Por qué? Porque todo lo que soy lo llevo al ministerio. Si tú estás pasando por lo que tú estás pasando, Dios te permitió que pasaras por ahí para que tú seas útil y puedas rescatar a otro del hoyo que está. Vamos a continuar con la lectura para terminar este punto. Los últimos dos párrafos, papito, léelo. Amén. Una vez más nos enteramos de la reacción emocional de los testigos del poder divino de Jesús y se espantaron grandemente, es decir, quedaron completamente maravillados. La gente quedó muy admirada, se asombraron con gran asombro. La gran realidad de la vida cristiana es que aquello que es completamente imposible para los hombres es posible para Dios. Por supuesto que era imposible ocultar el hecho de que se había realizado un tremendo milagro, a pesar de que Jesús les había ordenado que nadie lo supiese. Nuestro Señor se negaba a inflamar las falsas esperanzas de los judíos de que Él era el Mesías político que ellos esperaban. La historia termina con una nota de la consideración y sentido práctico de Jesús, y dijo que se le diese de comer. Esto también serviría para demostrar la realidad del milagro efectuado. La muerte ahora estaba viva y comiendo. Amén. Amén. Sigo. Sí, termina ese párrafito. Este capítulo pinta a Cristo el vencedor sobre los demonios, sobre la enfermedad, sobre la muerte. Amén. Amén. Gracias, papito. Amén. Todos quedaron espantados, fuera de sí, llenos de asombro. Hebreos 12:21, Lucas 5:26, Lucas 4:22 y Mateo 13:52. El Señor prohibió que publicasen el milagro. No estaba interesado en la aclamación popular de las masas. Y los judíos de aquel tiempo necesitaban cambiar de mentalidad con respecto a Jesús, pues esperaban un Mesías político militar que les libertase del yugo de los romanos. Cristo se preocupó de que a la muchacha se le diese algo de comer.
Con esto se mostraba que la muchacha había vuelto no solo a la vida, sino también a un estado de salud perfecto, al sentir apetito por la comida. ¿A cuánto Jesús ha sanado perfectamente? A mí Jesús me ha sanado perfectamente. Yo soy un testigo del poder de Dios, de los milagros que ha hecho en mí y que he visto que ha hecho en otros. Igualmente, cuando Cristo imparte la vida espiritual, provee también el sustento para la vida eterna y nunca abandona la obra de sus manos, sino que lleva a feliz término lo que ha comenzado. Filipenses 1:16. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario sobre este último punto? Si no, si estamos todos claros, vamos para letra F. Un profeta sin honra. Estamos en Marcos capítulo 6, del 1 al 6. Marcos capítulo 6, del 1 al 6, y le voy a pedir a la hermana Sari que lo lea. Amén. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y otros milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas del alrededor enseñando. Amén. Gracias, hermana Sari. Entonces, los primeros dos párrafos, estamos en el libro de Viken, letra F, un profeta sin honra, página 321. Si los puede leer, ¿quién está por aquí que pueda leer? Wanda Rosa, léelo. Partió Jesús a Capernaum, la primera parte de un circuito de enseñanza en Galilea, como un día de camino, y él y sus discípulos, que ahora estaban recibiendo enseñanzas vocacionales, vinieron a sus tierras, es decir, Nazaret, su tierra de adopción. Vea el mapa. Y llegando el día de reposo, Jesús comenzó a enseñar en las sinagogas. Aquí había un gran auditorio, Mofat, el viejo amigo, los de viejos amigos. El ministerio de Jesús siempre provocaba admiración, pero era distinto en Nazaret. ¿De dónde sacó este hombre todas esas cosas? Allí podía haber insinuaciones oscuras de que la sabiduría y los milagros que le habían sido dados a Jesús provenían de alguna fuente que no era Dios. Amén. Gracias, hermana Wanda. Cristo hizo una visita a su pueblo, es decir, a Nazaret, donde se había criado y donde estaban sus parientes más próximos. Si esta visita es distinta de la que narra Lucas en su evangelio, Lucas 4:16. Vamos para Lucas 4:16.
¿Lo tienes, Crespo? Léelo. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Amén. Como muchos creen, es admirable que Jesús fuera a visitar de nuevo a Nazaret al haber estado en tal peligro allí. Vamos para Lucas capítulo 4, quédese en el capítulo 4 y vamos para el versículo 29 para que vea lo que le sucedió a Jesús en su pueblo. Lucas 4, 29. Sí, léelo, Manuel. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para desempeñarle. Para despeñarle. O sea, Jesús entra a la sinagoga, comienza a predicar, comienza a hablar, y los judíos, como de costumbre, siempre estaban buscando en qué iba a fallar Jesús según su costumbre o según lo que ellos pensaban. Al Jesús decir que estas escrituras hablan de él, que estas escrituras se han cumplido hoy, olvídese, estos judíos lo acusan de blasfemia y lo llevan, no que lo tratan, que lo llevaron a la cúspide para despendeñarle, o sea, para tirarlo de un precipicio. Para matarlo ahí mismo. Para matarlo, pastor. Para acabar con él. En su propio pueblo. Su propio pueblo, para que sepa. O sea que esta gente en Nazaret vieron a Jesús desde chamaquito, desde que era jovencito. Ellos vieron la sabiduría que Dios había puesto en él. Y con todo y eso, lo trataron de despedeñar. Vamos a seguir. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Muchos que le escuchaban estaban asombrados, reconociendo cómo no podían o menos de hacer algo que era muy honroso con respecto a él. Número uno, reconocían que hablaba él con gran sabiduría. Dos, que obraba grandes milagros o poderes, como dice el original. Con eso reconocían de modo implícito las dos grandes pruebas del origen divino de su evangelio: la sabiduría divina y el poder divino. Sin embargo, aunque no podían negar las premisas, no querían admitir la conclusión. Jorge Molina, léete los próximos dos párrafos. Siempre hay una sombra bajo la lámpara. Y así era en Nazaret. A los suyos vino y a los suyos los recibirán. Habían conocido como el carpintero, el ebanista Mofat, el hijo de María. Podían nombrar a sus hermanos y hermanas y se escandalizaban de él. Antónitos ante su sabiduría y poder, sin embargo, tropezaban ante su persona. Jesús les explicó con un proverbio común de la época y región: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. En otros pasajes es evidente, tanto como en este pasaje, que Jesús se está refiriendo a sí mismo como profeta y así era popularmente reconocido. Era un portador de la verdad. Amén. Gracias, hermano Jorge. Amén. Los asistentes o los que estaban presentes asombrados no podían negar la sabiduría de sus enseñanzas ni la maravilla de sus milagros. Mateo 13:54,
Lucas 4:36, Juan 7:15. Pero había un profundo rechazo a reconocerlo como el Hijo de Dios. Pensaban en él como el carpintero, y aquí es donde entra la moraleja de ellos. Ellos lo conocían, ellos sabían que era hijo de María, que su papá fue carpintero, que él era carpintero, conocían a sus hermanos, conocían a sus hermanas. O sea que Jesús era una cara familiar. Ellos sabían del entorno que Jesús procedía. Si Si hubiese vuelto a Nazaret como un poderoso héroe conquistador, podrían haberle aceptado más bien dispuesto, porque básicamente eso era lo que querían los judíos. Ellos querían al rey David, básicamente, a un personaje como el rey David, pero acudió en sencilla gracia y humildad. Y por esto se escandalizaban. En Mateo 13:55 le echan en cara el ser el hijo del carpintero. Esto nos enseña cómo se humilló a sí mismo a tomar la forma de siervo. Filipenses 2:7. Otra cosa que le echaban en cara era la baja posición social de sus parientes más próximos, o sea, el hijo de María. Jesús con María su madre y con sus hermanos se habían trasladado a Capernaum, pero las hermanas se habrían casado probablemente y habitarían en Nazaret. Quizás se hallaban entre los oyentes, pues la frase, ¿y no están sus hermanas allí con nosotros? Por el hecho de conocer personalmente a sus familiares de posición baja y sin estudios superiores, a pesar de asombrarse de su doctrina y de sus milagros, se escandalizaban de él. Les servía no solo de tropiezo, sino de caída. Fue entonces que Jesús observó que un profeta recibe por lo general una mejor recepción fuera de su casa. Sus parientes y amigos le son demasiado cercanos para apreciar su persona o ministerio. No hay lugar más difícil para servir al Señor que en casa. Los nazarenos mismos eran gente tan menospreciada. Una actitud popular se expresaba así: ¿puede algo bueno venir de Nazaret? Juan 1:46. Sí, pastor. Yaro también quiero que alzó la mano. Yaro, habla tú y después yo hablo. Sí, eso mismo quería decir, Sí. que aún del lugar, habla de la familia, pero del lugar, porque cuando los discípulos fueron regando la voz, que Felipe va donde Natanael le dice, ahí a donde usted dijo, Juan 1:46, le dice, hemos encontrado al profeta de quien Moisés habló, de quien la ley habló. Y él le dice, oh sí, ¿de dónde? Y él le dice, de Nazaret. Y él dice, wow, de Nazaret, ¿podrá algo bueno salir de ahí? En otras palabras, he came from a low class home, con madre soltera porque ya el papá se había muerto. Tenía todo en contra de él para que lo pudieran ver a él como el Hijo de Dios. Y así quiso Dios que fuera para eso mismo, para ser humildemente y enseñarnos a nosotros la importancia de ser humilde. Amén. Y añadiendo a eso, Helio, no podemos, según la historia, esta aldea, habían de 300 a 400, vivían pocas familias, no eran muchas. Quiere decir que se conocían todos. Yo aprendí del pastor Edwin que de aquí yo saqué el cliché ese que yo utilizo, el espíritu de familiaridad. Cuando hay mucha familiaridad, no está el respeto como se supone que te lo den. También aquí se impone el reino de Dios. El reino de Dios ya está, ¿sabes? Se está imponiendo en la figura de Jesús, que
que ellos no, ni aún sus familiares, sus hermanos, creían que Jesús tenía, había sido el escogido. No fue hasta después de Pentecostés que el mismo Santiago se dio cuenta que verdaderamente este es mi hermano, este fue el que Dios mandó a la tierra. Otra cosa, los que nosotros hemos nacido en barrio, si usted, si usted se levanta en su barrio como una figura prominente del Evangelio de Cristo, hermano, el Evangelio, el infierno siempre se va a levantar en contra de la iglesia. El infierno siempre se levanta en contra. El Hades se levanta, pero nunca prevalecerá en contra de la iglesia. Y cualquier persona que se levante en un barrio, que sea exitoso, mire, ahora mismo en Puerto Rico, la pastora Wanda Rolón la tienen en la boca de todo el mundo como una mujer mala que no se merece que le pongan esa calle a nombre de ella, que esa muerta, gente repitiendo como siempre, como el papagayo. Ahora se levanta un Bad Bunny en Nazaret que invoca al infierno y al diablo y sus demonios. Ahí sí que le van a hacer caso. Ahí es que se le va. Ese es bueno, ese es bueno. Ese es bueno. Por eso aquí Jesús claramente establece, dice, nadie es profeta, como nosotros lo decimos, nadie es profeta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra y ninguno que se levanta a favor del reino. El evangelio trae división, trae guerra, trae lucha, es espada. Lo dijo el mismo Jesús. Gloria al Señor. Amén. Pastor Ayaro. Y no solamente en el barrio, tenemos a nuestros pastores como ejemplo, porque antes de ellos irse para Florida, la iglesia La Segunda Hermosa miraban a Pastor Luis de una forma. Ahora el Señor los regresa, los trae para atrás. Ellos no ven que el Pastor Luis es escogido por Dios para ser pastor. Y muchos se fueron porque nunca lo quisieron aceptar como pastor. Lo vivimos en ese lugar. Amén, amén. Excelente, excelente. Vamos a terminar con este punto. Alguien que lea rapidito por aquí. ¿Quién no ha leído? ¿Quién no ha leído y quiere leer? Porque es para los que quieran. Dale, Pastor Wilson, léete los últimos dos párrafos. Luego sigue en el verso 5. Dice, luego sigue en el verso 5 lo que se ha llamado la declaración más audaz del Evangelio. Una que crea una profunda impresión de exactitud histórica. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Nada pudo hacer lo que nosotros denominamos milagros. Juan le llama señales y los sinópticos obras poderosas, excepto que sanó a unos pocos, poniendo sobre ellos la mano. Nadie fue testigo de señales o de obras poderosas en la propia ciudad de quien siempre ha sido conocido como Jesús de Nazaret. Digo, sí. Por donde quiera que iba el maestro, su ministerio sorprendía, pero en Nazaret sucedió lo contrario. La incredulidad de sus consanguíneos y amigos lo maravillaba y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Mientras recorría las aldeas de alrededor de Galilea enseñando, sin duda ninguna llevaba una herida en su alma. Amén, amén. Gracias, Pastor Wilson. Amén. Credulidad fue el principal estorbo. Por eso sanó allí a unos pocos enfermos. Pero esto fue todo. No pudo hacer allí tantas maravillas como en otros lugares. Ellos renunciaron a los milagros que había podido hacer entre ellos. Romanos 1:18. 2 veces se asombró Jesús de la fe y precisamente de 2 gentiles. Número 1, el centurión, Mateo 8:10, y la mujer cananea,
Mateo 15, 28. Ahora se asombra de la incredulidad de sus propios paisanos, sin desalentarse por su rechazamiento en Nazaret. Se dedicó a recorrer la aldea enseñando la palabra. Si no podemos hacer el bien donde queremos, hagámoslo donde podamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? ¿Estamos claros con este punto? Jorge Molina. Cuando el pastor Wilson estaba leyendo, estaba diciendo que Dios no pudo hacer nada, pero yo lo veo que como que él no es que no podía hacerlo, es que la misma incredulidad y la misma falta de fe, Que él no pudo Jesús, hacer nada por eso. que Jesús no pudo hacer nada. No Jesús. pudo hacer nada, sí. Sí, sí, pero mire, en cierta ocasión, Jesús le pregunta y yo creo que fue al papá del muchacho lunático o al papá del muchacho, la enfermedad esta que se tiraba en el piso Sí. y se tiraba en el fuego. Pues entonces Jesús le pregunta que si cree y él dice, ayuda con mi incredulidad. Amén. Por lo menos el padre reconoció que él necesitaba la ayuda para su incredulidad. En Nazaret, como ya ellos lo conocían que venía de clase baja. Acuérdense que los fariseos de la sinagoga, ellos eran los primeros instigadores que instigaban, pero ¿cómo este va a hablar así? Si, ¿quién es el rabino de él? ¿A los pies de quién aprendió él? ¿Entiende? El apóstol Pablo decía, yo soy fariseo de fariseo, criado a los pies de Gamaliel. Gamaliel, que era un maestro, yo creo que uno de los maestros más prominentes de su era. Sí, señor. Fue quien instruyó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía ese pedigree, como dicen. Pero Jesús, aún siendo el Emanuel, el Dios con nosotros, no tenía esas credenciales y por eso lo despreciaban e instigaban al pueblo para que los despreciaran. Y mucho más que la gente sabían de dónde Jesús había salido. Era pobre como ellos, era un era hijo de carpintero y carpintero de profesión. Ellos no podían comprender, no lo podían comprender cómo un carpintero de profesión tenía la sabiduría y el poder que Jesús poseía. ¿Quién alzó la mano? Sí, Pastora Yaron. La última oración de ese punto que escribe Beacon, mientras recorría las aldeas de alrededor de Galilea, enseñando, sin duda alguna, llevaba una herida en su alma. Está hablando de Jesús. Amén. Él llevaba esa herida porque son los suyos y esos son los más que tú quieres que escuchan la verdad para que no se pierdan y él no pudo. You can't force no one to believe and to worship God and to become a Christian, and not even God himself is gonna do that. Amén. So it was a great hurt in his heart, y por eso nos da a Mateo 17:17 que dice, ay, generación incrédula y malvada, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame acá al muchacho. Y fíjate, Yaro, añadiendo a eso, Beacon hace una aclaración bien buena en la letra F, que ya enseñó el maestro, dice, como a un día de camino, él y sus discípulos que ahora estaban recibiendo enseñanzas vocacionales.
que verá, que es lo que hemos estado hablando todo este Amén. trayecto de todo esto, de todos estos acontecimientos, que si la barca, que si la tormenta, que si el endemoniado, que si la mujer del flujo de sangre, que si la hija de Jairo, que si vamos a ser abofeteados, que si vamos a ser marginados, que si la gente va a actuar con incredulidad todo el tiempo. Esto es una enseñanza para ellos también. Él Amén. lleva dolor, no podemos dudarlo, porque en el Getsemaní, claramente, allí es donde recayó todo este peso, toda esta situación allí, porque sabía que ya le quedaba poquito tiempo, pero no deja de ser una escuela para los discípulos, estos discípulos que iban a enfrentarse con todo este lío de los pastores. Amén, amén. Pues, pastor, yo creo que ya deberíamos dejarlo aquí. Sí, I got a question real fast. ahí está, hacer al maestro. Okay, I read it, Freddie. yeah, you read it? Freddie lo puso en el chateo, que él dice que ellos estaban esperando un rey como David. And yes, that's exactly what they wanted, Freddie. They expected Jesus to come, and I'm gonna do all these miracles, and I'm the Son of God, and I'm the King, and I'm gonna reign, and I'm gonna do this, and I'm gonna do that. That's what they wanted, but that's not how God wanted it. Now, when Jesus comes again, which is what we're waiting for, he's coming as the King. As the king. That's when he's coming as the King in his white horse. And like I told the class yesterday, every knee is gonna bow down. Amen. Every knee. Se acabó el pan de, ahí sí que se acabó el pan de piquito. Amén. El pastor Luis con vosotros. Amén. Pastor Elio, gracias como de costumbre todos los martes, una bendición. Lunes y martes estos discipulados están que cortan, de verdad. Los animamos a todos a que sigan entrando a los discipulados, a que aprendamos más y más y más de la palabra. Quiero felicitar al mismo Freddy, que ayer estaba hablando tantas cosas poderosas en el carro, íbamos hablando mientras Freddy, Jorge Molina, Jesse estaban trabajando duro. Wilson estaba supervisando. Papi, yo le fíjate, pasé, y yo le fíjate limpié que- el carro a mí, yo le limpié el carro a Mimi.